En la boda de mi cuñada, mi esposo declaró delante de todo el salón, tú no eres de nuestra familia. Viniste aquí a comer de gratis. Y le prohibió a la camarera servirme comida. Pero de pronto, un hombre canoso con traje, a quien veía por primera vez, susurró, tómame del brazo, y se tragarán la lengua cuando vean con quién estás. Hola, escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dejar un like. Que disfruten la narración. Pero para entender cómo esta pesadilla se convirtió en un triunfo, hay que volver 2 horas atrás. El restaurante Corona de Oro brillaba con luces tan intensas que a Luz le dolieron los ojos en cuanto cruzó el umbral. Era el lugar más caro de Guadalajara, donde una sola ensalada costaba más que la pensión mensual de sus padres. Hoy celebraban los Salinas. La familia de su esposo casaba a Vega, la caprichosa y mimada cuñada que desde niña estaba acostumbrada a obtener todo lo que señalara con el dedo. Luz alisó los pliegues de su vestido. Lo había cosido ella misma, de noche, cuando por fin dejaban de bailar las cifras de los informes contables ante sus ojos. La tela era de un discreto color beige, densa y de buena calidad, pero entre el brillo estridente de los invitados ella parecía un ratón gris que se había colado por accidente en un baile de pavos reales. Nadie la recibió en la entrada. Blas, su esposo, había llegado desde la mañana, supuestamente para supervisar los preparativos, aunque Luz sabía perfectamente que no supervisaba nada. Solo bebía tequila con los amigos del novio. Ella buscó su lugar en la lista de invitados. Mesa número 28. Luz cruzó todo el salón, sorteando damas en seda y hombres con sacos demasiado ajustados. La mesa 28 estaba en el rincón más alejado, justo junto a las puertas batientes de la cocina. De ahí salían calor y olor a cebolla frita, y los camareros, al pasar con bandejas pesadas, golpeaban de vez en cuando el respaldo de su silla. No había nadie más en aquella mesa. La habían sentado sola, como a una enferma en cuarentena. En la mesa principal, elevada sobre el salón como un trono, estaba Soledad. La suegra se veía monumental. Llevaba tanto oro encima que parecía que el cuello estaba a punto de ceder. A su lado estaba Blas. Ya estaba colorado, la corbata torcida, y su risa estruendosa se oía incluso por encima de la música. No miró ni una sola vez hacia el rincón oscuro junto a la cocina. Pasó una hora. Brindis tras brindis. Los invitados gritaban beso, brindaban, comían manjares. Langostinos, ceviche, carne asada. Las mesas rebosaban de comida, pero a la mesa 28 los camareros no se acercaban. Luz seguía con el plato vacío. No había desayunado ni almorzado, porque había pasado el día cerrando el balance de la empresa para poder llegar a tiempo al festejo. El hambre empezaba a retorcerle el estómago. Una camarera joven pasó a su lado con una gran bandeja de pescados y embutidos. Venciendo la timidez, Luz la llamó en voz baja. Señorita, disculpe, ¿podría darme aunque sea un poco de pescado? A mi mesa no ha venido nadie desde hace una hora. La camarera se detuvo, sonrió con culpa y se inclinó para ponerle un trozo de atún. Por supuesto, perdón, estamos con muchísimo trabajo. En ese momento, una sombra cubrió la mesa. Una mano pesada cayó con fuerza sobre el hombro de la camarera, haciéndola estremecerse y soltar las pinzas. Ni se te ocurra, rugió una voz masculina. Luz levantó la mirada. Era Blas. Estaba borracho, los ojos le brillaban con fiebre. Detrás de él estaban 2 de sus amigos, sonriendo y esperando el espectáculo. La música se apagó de repente, el DJ cambiaba de pista, y en el silencio que siguió, la voz de Blas sonó como un disparo. Agarró el plato de Luz y lo estrelló contra el suelo. La porcelana se hizo añicos. ¿Es que no entiendes tu lugar?, gritó, escupiendo saliva. ¿A dónde crees que vas? Luz se encogió en la silla. La cara le ardía. Cientos de ojos se volvieron hacia ellos. Blas, ¿qué estás haciendo?, susurró, sintiendo que un nudo subía a su garganta. Solo pedí comida. ¿Comida? Alzando los brazos hacia el salón. Mírenla. Vino aquí a tragar. Soledad, en la mesa principal, dejó de masticar y observó la escena con una sonrisa satisfecha. La novia, Vega, soltó una risita, tapándose la boca. Blas se inclinó tan cerca que Luz pudo oler el alcohol caro y un perfume femenino que no era el suyo. Tú no eres mi familia, Luz. Grábate eso. No eres nadie. Viniste aquí a comer de gratis a costa de mi madre. Se enderezó y le ladró a la camarera, que temblaba del susto. Prohíbo que le sirvan comida.
Que se quede mirando cómo comen las personas dignas. O que se largue. El salón cayó en un silencio mortal. Alguien carraspeó. Alguien apartó la mirada, pero nadie intervino. Los amigos de Blas se rieron como si hubiera contado el mejor chiste del mundo. Luz sintió que algo dentro de ella se rompía. El hilo delgado que sostenía esos 10 años de matrimonio por fin se partió, pero no podía moverse. Las piernas parecían clavadas al piso. La humillación era tan densa que casi se podía ahogarse en ella. Blas, satisfecho con el efecto, se dio la vuelta para marcharse hacia su trono. Y entonces el aire en el salón cambió. De alguna sombra, como si se hubiera materializado de la oscuridad misma, surgió un hombre, alto, de hombros anchos, con el cabello completamente canoso, peinado hacia atrás con precisión. Vestía un traje negro impecablemente cortado, que probablemente costaba más que todo ese banquete. Ninguno de los invitados lo conocía. Nadie lo vio entrar. No se movía como un invitado, sino como un depredador que recorre su territorio. Atravesó la multitud de curiosos, y la gente instintivamente se hacía a un lado, sintiendo la ola de poder helado que emanaba de él. El hombre se dirigió a la mesa número 28. No miró a Blas, solo miraba a Luz. En sus ojos no había compasión, solo una comprensión fría y calculada. Extendió su mano hacia ella. El gesto era autoritario y exigente. Luz, sin entender por qué, alzó hacia él sus ojos llorosos. El desconocido se inclinó a su oído. Su voz era baja y serena, pero en el silencio del salón cada palabra sonó clara, como un golpe de martillo. Tómame del brazo, y se tragará la lengua cuando vea quién está contigo. Luz vaciló solo un instante. Vio de reojo la cara desencajada de Blas, la máscara de horror petrificada en el rostro de su suegra, y extendió su mano temblorosa hacia el desconocido. Sus dedos rozaron la manga de su chaqueta. La tela era cara y fría. En cuanto se apoyó en él tiró de ella hacia arriba, suave pero firme. Luz se puso de pie. El desconocido se irguió a toda su altura y recorrió el salón con una mirada pesada. Los amigos de Blas, que hace un minuto reían, ahora retrocedieron. Vamos, ordenó el hombre con voz breve. No la condujo hacia la salida, como ella esperaba. La giró y avanzó con paso seguro directamente por el centro del salón, pasando junto a los camareros paralizados, junto a los invitados que murmuraban, directamente hacia el escenario donde estaba el micrófono. Blas intentó abalanzarse hacia ellos. ¿Quién diablos eres? ¿A dónde te la llevas? Pero el hombre ni siquiera volvió la cabeza, chasqueó los dedos, y de la sombra surgieron 2 enormes guardias de seguridad, bloqueando el paso a Blas. El esposo tropezó y casi cayó. Luz caminaba sintiendo que el corazón le latía en la garganta. El sonido de sus tacones y el paso pesado de su acompañante eran los únicos ruidos en el enorme salón. Subieron al pequeño escenario. El grupo musical retrocedió asustado. El hombre de cabellos plateados se acercó al micrófono. No soltaba la mano de Luz, la sostenía con fuerza, como si mostrara ante todo su alianza. Ajustó el micrófono y habló. Su voz, amplificada, llenó cada rincón del restaurante, penetrando hasta los huesos. Buenas noches, damas y caballeros, pronunció con calma, sin sombra de sonrisa. Me llamo Darío. Un murmullo recorrió el salón. En el sector de los mayores, alguien se llevó la mano al pecho. Soledad palideció de tal forma que parecía un cadáver. Soltó su tenedor, y este cayó sobre el plato con un tintineo. Soy el dueño de este salón de banquetes, continuó Darío, mirando directamente a los ojos de la madre de Blas. Y me veo obligado a interrumpir esta celebración. Hizo una pausa, permitiendo que la tensión alcanzara su punto máximo. La boda queda cancelada. Ahora mismo. Alguien gritó en el salón. La novia saltó de su asiento. ¿Qué? Usted no tiene derecho. Nosotros pagamos. Darío la miró, y ella se quedó callada al instante. No, querida, no han pagado. Su voz se volvió tan dura como el acero. Los cheques que su madre, Soledad, emitió regresaron del banco hace una hora. Las cuentas están vacías. Fondos insuficientes. Sacó un papel doblado del interior de su chaqueta y lo dejó caer descuidadamente sobre el suelo del escenario. Están en bancarrota. La música se acabó. Seguridad, ya saben quienes no han pagado la entrada. Y esta mujer, alzó más la mano de Luz, se queda. Es la única persona en esta familia que tiene conciencia. Y ahora, fuera de aquí. El grito de Vega cubrió incluso el estruendo de platos rompiéndose. La novia,
olvidando modales y educación, lanzó su ramo directamente al rostro de su madre. Las rosas blancas se deshicieron sobre el parquet pulido como copos de nieve. ¿Cómo que no hay dinero?, chillaba, pisoteando el borde de su voluminoso vestido. Mamá, tú lo prometiste. Dijiste que todo estaba pagado. Me han humillado delante de toda la ciudad. El salón se convirtió en un hormiguero alborotado. Los invitados, que hasta hacía un minuto degustaban manjares con elegancia, ahora saltaban de sus asientos, tirando sillas. Algunos intentaban deslizarse hacia la salida con una botella de vino caro, pero las puertas ya estaban bloqueadas por los administradores. En la distancia se escucharon sirenas. La policía venía rápido, en la Corona de Oro no toleraban a los deudores. Darío apretó con más fuerza el brazo de Luz y la condujo fuera del escenario, pero no hacia el salón, sino por una salida de servicio lateral. Caminaron por un pasillo estrecho que olía a cloro y verduras hervidas, pasando junto a cocineros asustados. El escándalo quedó detrás de las paredes gruesas, pero el temblor en las manos de Luz no disminuía. Salieron al patio trasero, hacia el estacionamiento de servicio. El aire allí era húmedo y pesado, olía a lluvia cercana y a gases de escape. La camioneta negra de Darío estaba justo al pie de las escaleras, el motor ya encendido. ¡Alto! Un grito ronco y quebrado hizo que Luz se estremeciera. De las mismas puertas salió tambaleándose Blas. Daba pena verlo, la chaqueta desabotonada, la camisa fuera de los pantalones, la cara roja, deformada por la ira y el alcohol. Vio a Luz y, como un toro en la corrida, se lanzó hacia ella. ¿A dónde crees que vas?, gritó él, intentando agarrarla del brazo. Esto es culpa tuya. Eres una desgraciada. Trajiste mala suerte. Te bastó abrir la boca para que todo se viniera abajo. Maldeciste a mi familia. Luz retrocedió, golpeándose la espalda contra el metal frío del coche. En los ojos de su esposo no veía solo rabia, sino auténtica locura. Él levantó el brazo, dispuesto a golpearla en la cara para desquitar en ella toda la vergüenza de aquella noche. Pero la mano de Blas nunca llegó a su destino. Uno de los guardaespaldas de Darío, un gigante silencioso de rostro pétreo, le atrapó la muñeca en el aire. El movimiento fue breve y preciso. El guardia simplemente apretó y giró ligeramente. Blas aulló de dolor y cayó de rodillas, directamente en un charco de aceite sobre el asfalto. Un movimiento más hacia ella, la voz de Darío sonó baja, pero aún más aterradora por ello, y recogerás tus dientes con los dedos rotos. Blas jadeaba, revolcándose en la mugre, intentando levantarse, pero el guardaespaldas pisó el borde de su chaqueta, clavándolo al suelo. «Al coche», ordenó Darío a Luz. La puerta se cerró de golpe, aislándolos del ruido de la calle. El interior olía a cuero y a colonia cara. El vehículo arrancó suavemente, dejando atrás a Blas, que berreaba en el charco, las luces de las patrullas delante del edificio y la boda hecha pedazos. Condujeron en silencio unos 10 minutos. Luz miraba por la ventana las luces parpadeantes de la Guadalajara nocturna. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a que su mundo acababa de derrumbarse. Se sentía vacía. 10 años de matrimonio, 10 años de humillaciones, de ahorrar en sí misma, de intentar complacer, todo eso había estallado hoy como un absceso. El coche se detuvo frente a una discreta cafetería abierta las 24 horas en las afueras del centro. No había lujo allí, solo música suave y olor a café molido. Darío eligió la mesa más alejada, oculta tras un biombo decorativo. El camarero llevó 2 tazas de café fuerte. Darío empujó una hacia ella. Sus movimientos eran precisos, seguros, sin una pizca de prisa. «Bebe», dijo. «Necesitas tranquilizarte». Luz abrazó la taza caliente con ambas manos, intentando entrar en calor aunque el local estaba templado. Los dientes aún le castañeteaban. «¿Por qué hizo eso?», preguntó al fin, sin levantar la vista. «¿Por qué me llevó con usted? Ahora ellos me destruirán. Usted no conoce a Soledad. Ella no perdona». Darío sonrió con desprecio. No era una sonrisa amable, sino la mueca de un tiburón que huele sangre. Soledad está ocupada explicándole a la policía por qué encargó un banquete de $50,000 teniendo sus cuentas más vacías que un agujero negro. Ahora mismo no piensa en ti. Sacó una carpeta fina de su portafolio de cuero y la colocó sobre la mesa. ¿De verdad sigues creyendo que son ricos, Luz? ¿Que esa mansión con columnas, esos coches, esa empresa, todo eso es real? Claro, susurró Luz. Tienen una empresa de logística.
camiones, almacenes. Blas siempre decía que el negocio prospera, que solo son dificultades temporales, que hay que reinvertir. Por eso yo entregaba mi sueldo, para ayudar. Darío soltó una carcajada seca, breve. Reinvertir. Qué palabra tan bonita. En realidad llevan 5 años en bancarrota. Viven de préstamos. Piden uno nuevo para pagar los intereses del anterior. Soledad empeñó todas sus joyas el año pasado. La boda de Vega era su última apuesta, encontrar un yerno rico que tapara sus agujeros. Pero no resultó. Luz escuchaba sin poder comprender. ¿Cómo era posible? Blas compraba trajes de diseñador. Su suegra cambiaba de abrigo de piel cada temporada. ¿Y el negocio? Atinó a preguntar. El negocio da pérdidas, respondió Darío tajante. Lo sé porque los vigilo desde hace 30 años. Robaron mi parte de la herencia, pero no tuvieron la inteligencia para multiplicarla. Pero no te traje aquí para hablar de su estupidez. Te traje para que entiendas tu papel en este circo. Empujó la carpeta hacia ella. Ábrela. Luz, con los dedos temblorosos, levantó la tapa. Arriba había un documento con un sello oficial. Las letras se movían ante sus ojos. Hace 3 años, la voz de Darío se volvió suave, casi insinuante. Blas te llevó unos papeles. Dijo que era una formalidad. Algo de un seguro de vida o un fondo de pensión. Te apuraba, decía que el mensajero esperaba. ¿Lo recuerdas? Luz frunció el ceño. El recuerdo emergió borroso. Sí, aquella noche. Blas estuvo inusualmente cariñoso, le llevó café, bromeó. Le deslizó un montón de papeles donde solo había casillas de firme aquí. Ella estaba tan cansada tras el informe trimestral que ni siquiera leyó. Confiaba en su esposo. Lo recuerdo, dijo en voz baja. Dijo que era para una deducción fiscal. Mira lo que firmaste, Darío señaló con el dedo la línea superior del documento. Luz afinó la vista. Contrato de donación. Acta de entrega y recepción de bienes inmuebles. Resolución del único fundador sobre el cambio de propietario. Leía y un frío helado le recorría la columna. La dirección de la mansión donde vivían. La dirección legal de la empresa de logística Salinas Trans. Los almacenes. Los terrenos. En la casilla propietario había un solo nombre, Luz Salinas. Levantó la mirada hacia Darío, con los ojos llenos de horror e incomprensión. No entiendo. Debe ser un error. ¿Por qué está mi nombre ahí? Darío se inclinó hacia ella, y sus ojos grises parecían atravesarla. No es un error. Es su plan genial. Hace 3 años los acreedores empezaron a presionar a Soledad y a Blas. Les amenazaba la confiscación por deudas. Para salvar los activos, tenían que ponerlos a nombre de alguien limpio. Alguien que no levantara sospechas en Hacienda. Alguien gris, discreto y obediente. A ti. Golpeó la mesa con un dedo. Lo pusieron todo a tu nombre. Absolutamente todo. Para esconderlo. Su plan era que tú, la esposa tonta y sumisa, guardaras esos bienes un par de años y luego, tras divorciarse de ti, firmaras otra donación a su favor. Y te quedarías sin nada. Luz miraba los documentos. La mansión de la que esa misma noche habían querido echarla. La empresa cuyos ingresos Blas gastaba en sus fiestas. Todo eso, legalmente, le pertenecía a ella. No lograron recuperarlo, Luz, susurró Darío. No eres una parásita. No eres una pobre pariente que vino a comer de gratis. Legalmente tú eres la única dueña de sus vidas. Tú eres la propietaria de la casa donde duermen. De la empresa donde figuran como directores. Eres la dueña hasta del tenedor con el que tu suegra desayuna. El silencio en la cafetería se volvió punzante. Luz miraba su firma al final de la página. La misma firma que puso pensando en ayudar a su marido con impuestos. Ahora esa firma era una sentencia. O un arma. ¿Y qué hago ahora?, preguntó, sintiendo como el miedo empezaba a transformarse en algo distinto. Algo caliente y pesado que nacía en el pecho. Darío se recostó en la silla y, por primera vez en toda la noche, permitió que apareciera una sonrisa auténtica. Ahora empieza lo interesante. Vamos a casa. A tu casa. Luz bajó del coche de Darío frente a la reja de hierro forjado, apretando la carpeta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Darío no la acompañó. Solo inclinó la cabeza a modo de despedida. Su mirada decía, esta es tu batalla, y el arma está en tus manos. La camioneta desapareció tras la curva, dejándola sola frente a la casa que, como acababa de descubrir, era suya, aunque siempre le pareció una fortaleza ajena. Subió al pórtico.
Había luz en las ventanas. Extraño, Blas debería estar en algún bar, lamiéndose las heridas después del desastre en el restaurante, y su suegra probablemente aún declarando ante la policía. Luz sacó el llavero. Las manos le temblaban, pero ya no de miedo, sino de un frío y amargo estallido de adrenalina. Insertó la llave en la cerradura de la pesada puerta de roble. La llave entró, pero no giró. Luz hizo más fuerza. Nada. El mecanismo parecía muerto. Probó otra vez y otra. Inútil. Una oleada de comprensión helada le recorrió el cuerpo. Blas había cambiado las cerraduras. Mientras ella trabajaba, mientras cosía su vestido por las noches, mientras era humillada en la boda, él ya planeaba echarla. Solo esperaba el momento oportuno. Ni siquiera pensaba dejarla volver a casa después del banquete. Luz dio un paso atrás. Antes, se habría sentado en el escalón a llorar. Antes, habría llamado a Blas suplicándole que la dejara entrar. Pero ahora tenía la carpeta. Sacó el móvil y marcó el número del servicio de cerrajería de urgencia. «Necesito entrar a mi casa», dijo con firmeza. «Tengo los documentos de propiedad conmigo». El cerrajero llegó 20 minutos después. Era un hombre bajo y robusto, con una caja de herramientas. Miró a Luz con desconfianza, viéndola allí, con su vestido sencillo, frente a semejante mansión. «¿La dueña, dices?», resopló. «¿Y por qué no funcionan las llaves?». «Mi marido las cambió», respondió Luz con sequedad, abriendo la carpeta. «Aquí está el título de propiedad. Y mi pasaporte. Compruébelo». El cerrajero iluminó los papeles con una linterna, revisó el apellido, la dirección, los datos del pasaporte. Su expresión cambió. Los documentos eran impecables. «No hay problema, señora. Lo abrimos ahora mismo». El chillido del taladro rompió el silencio del barrio exclusivo. A los 5 minutos, la puerta cedió. Luz pagó al cerrajero, cruzó el umbral y cerró la puerta con cerrojo. Dentro hacía calor. Olía a un perfume caro, dulce, pesado. Ese olor le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Luz avanzó en silencio por el vestíbulo de mármol. Sus tacones resonaban sordos contra el suelo. Subió las escaleras hacia el segundo piso, rumbo al dormitorio matrimonial para recoger sus cosas. El plan era simple: tomar ropa, documentos e irse a un hotel. No quería pasar ni un minuto más en esa casa. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. Luz la empujó y se quedó paralizada. En su amplia cama matrimonial, sobre la colcha de seda, estaba sentada una mujer. Llevaba puesto el suave albornoz de felpa de Luz, el mismo que Luz había comprado con un bono hacía medio año. La mujer hojeaba una revista con desgana, moviendo el pie en el aire. Era Rocío, la mejor amiga de Vega, la dama de honor en aquella boda de la que todos habían salido corriendo. Rocío levantó la cabeza. Su rostro no mostró ni sorpresa ni vergüenza. Al contrario, sus labios se estiraron en una sonrisa perezosa y triunfante. «Ah, ya apareciste», dijo, lanzando la revista a un lado. «Pensé que Blas ya te había avisado de que aquí no tienes nada que hacer». «¿Cómo entraste? ¿Forzaste la puerta?». «Eso es un delito, preciosa». Luz la miraba sin poder pronunciar una palabra. Rocío, en su albornoz, en su dormitorio. El rompecabezas se armó al instante. Todas aquellas noches en que Blas se quedaba en reuniones. Todos esos fines de semana en que iba a ver a su madre. Rocío se levantó lentamente de la cama. Con una exageración teatral, ajustó el cinturón del albornoz sobre su vientre y tomó de la mesita un pequeño objeto de plástico. Un test de embarazo. «¿Ves?». Agitó el test frente al rostro de Luz. 2 rayitas. «Blas está feliz. Llevamos 2 años juntos, por si no lo notaste, gallina ciega. Solo estábamos esperando a que los abogados prepararan los papeles para revertir los activos. Blas dijo que en unos días firmarías todo y por fin te sacaríamos oficialmente. Pero ya que estás aquí», Rocío resopló, «recoge tus trapos y lárgate. Esta casa ahora es mía. Y la familia de Blas es finalmente real, no este circo con una contadora». Dentro de Luz algo se alzó, pero no era histeria. Era una furia helada. Cada palabra de Rocío, cada uno de sus movimientos, mataba en Luz a la mujer sometida que había sido esa misma mañana. «¿Tu casa?», repitió Luz en voz baja. «Mía», asintió Rocío con suficiencia. «Y de mi hijo. Tú aquí no eres nadie. Una criada a la que se les olvidó despedir». Luz no gritó. No se lanzó sobre ella. Simplemente sacó el teléfono.
En la pegatina junto a la puerta había alcanzado a ver el número de la empresa de seguridad del fraccionamiento. Recordó que en la carpeta de Darío también estaba el contrato de vigilancia. Marcó el número. Seguridad Centurión, buenas noches, respondió una voz masculina. Habla Luz Salinas, dijo con claridad. Dirección, Las Palmas, casa número 5. Número de contrato, abrió la carpeta y encontró la línea 784-B. Soy la propietaria. En mi casa hay personas ajenas que ponen en riesgo mi seguridad. Solicito la salida inmediata del grupo de reacción rápida. Rocío soltó una carcajada. ¿A quién intentas asustar? ¿A la seguridad? Si ellos conocen a Blas, hasta saludo militar le dan. Estás delirando. Luz no respondió. Caminó hacia el sillón junto a la ventana y se sentó, colocando la carpeta sobre las rodillas. Tienes 5 minutos para quitarte mi albornoz, dijo mirando hacia afuera. 3 minutos después, la puerta principal se abrió de golpe en la planta baja. Rocío, cariño, ¿estás aquí? Se oyó la voz de Blas. Subió las escaleras a toda prisa, jadeando, aún con el traje sucio. No sabes, esa desgraciada. Entró corriendo al dormitorio y se quedó petrificado al ver a Luz en el sillón. Tú, bramó. ¿Cómo entraste? Fuera de mi casa. Te dije que. No logró terminar la frase. Desde afuera se oyó el chirrido de frenos y un vehículo con luces de emergencia entró al patio. 3 agentes en uniforme táctico, con cascos y porras, irrumpieron en la casa. El retumbar de sus botas subiendo las escaleras hizo temblar las paredes. ¿Quién hizo el llamado?, gruñó el jefe del grupo al entrar en el dormitorio. Blas corrió hacia ellos, poniéndose de inmediato su máscara habitual de amo del universo. Muchachos, todo está bien. Es mi exmujer, se metió aquí y ahora la sacamos. ¿Apellido? Lo interrumpió el guardia, sin mirarlo, revisando su tablet. Salinas Blas. Soy el dueño. El propietario del inmueble es Salinas Luz, replicó el guardia, seco. ¿Quién de ustedes es Salinas Luz? Luz se levantó. Yo. Aquí están los documentos. Estas personas están aquí ilegalmente. La mujer me amenazó. Exijo que los retiren de mi propiedad privada. De inmediato. Blas abrió los ojos como platos. ¿Qué dices? ¿Qué propiedad? Chicos, está loca, yo les pago. Usted no nos paga desde hace 3 meses, gruñó el guardia. El contrato está a nombre de la ciudadana Luz Salinas. La orden es clara. Los agentes avanzaron. Uno de ellos tomó a Blas del brazo. Señor, a la salida. Quiten las manos de encima, chilló Blas. Esta es mi casa. Rocío, diles algo. Rocío, pegada a la pared, de pronto perdió todo su glamour. El segundo agente señaló la salida con la porra. Señorita, usted también. Recoge sus cosas o sale así. Está usando mi albornoz, comentó Luz con calma. El guardia asintió. Quíteselo. Es propiedad ajena. Rocío, roja de furia y vergüenza, se despojó del albornoz, quedándose solo en su ropa interior de encaje. Agarró el vestido tirado en el suelo y, cubriéndose torpemente, siseó. Vas a pagar por esto. Blas te va a destruir. A la salida, rugieron los agentes. Empujaron a Blas y a Rocío escaleras abajo. Blas intentaba resistirse, gritaba sobre sus influencias, sobre cómo despediría a todos, pero los profesionales trabajaban en silencio y con firmeza. Los echaron fuera de la casa como a gatos callejeros. Había comenzado un aguacero. Luz se acercó a la ventana. A la luz de los faroles vio a Blas, en camisa y pantalones sucios, y a Rocío, intentando ponerse el vestido sobre el cuerpo empapado. Estaban junto a la reja cerrada. La seguridad ni siquiera les permitió subir al porche. Golpeaban la puerta del jardín, gritaban algo, pero el ruido de la lluvia apagaba sus voces. Blas temblaba de frío, Rocío se restregaba el rímel corrido por la cara. Luz se apartó de la ventana. La habitación estaba en silencio. Fue a la pequeña cocina del segundo piso y encendió la cafetera. Mientras se preparaba el café, buscó en el armario su taza favorita, aquella que escondía para que las amigas de Vega no la rompieran. Vertió el café aromático y agregó un terrón de azúcar. Regresó al dormitorio, apagó la luz principal y dejó solo la lámpara cálida del rincón. Se sentó en el sillón junto a la ventana, dio un sorbo al café caliente y miró hacia abajo. Allí, tras la reja de hierro, bajo el aguacero, se agitaban 2 figuras. Su exmarido y su amante, los dueños de la vida.
Y ella, la ratoncita gris, estaba sentada en el calor, en su casa, y por primera vez en 10 años sentía que respiraba a pleno pulmón. Pero sabía que eso era solo el comienzo. Soledad no se rendiría tan fácilmente. La mañana de lunes no empezó con café, sino con una ejecución pública. Luz estaba sentada en su escritorio, en el departamento de contabilidad de la empresa constructora, intentando concentrarse en el informe trimestral. Las cifras se emborronaban. Después de lo ocurrido el fin de semana, casi no había dormido, sobresaltándose con cada ruido en la enorme mansión vacía que ahora le pertenecía. Esperaba un ataque, pero no imaginó que sería tan bajo. La puerta de la oficina se abrió de golpe, haciendo caer un poco de yeso del marco. En el despacho irrumpió Soledad. Hoy no llevaba maquillaje, vestía de negro, como una viuda, y un pañuelo oscuro le cubría la cabeza. Detrás de ella caminaban la tía de Blas, una mujer corpulenta de rostro rojo, y un par de parientes lejanos que Luz había visto una sola vez en la boda. «Aquí está», aulló Soledad, señalando a Luz con un dedo cargado de un anillo enorme. «Aquí está la serpiente que calentamos en nuestro pecho». El trabajo en la oficina se detuvo. 10 empleados quedaron inmóviles, apartándose de sus monitores. «Gente buena, mírenla», gritaba la suegra, llevándose la mano al corazón con teatralidad. «La tratamos como a una hija. La sacamos del barro, la vestimos, la calzamos. ¿Y ella? Nos echó a la calle, a una anciana bajo la lluvia. A mi único hijo lo dejó sin un centavo». La tía de Blas añadió, llorando a gritos. «Nos quitó la casa ancestral, profanó la memoria de los antepasados. Teme a Dios, Luz. ¿Cómo la tierra te sostiene?». Luz se levantó de golpe, tirando la silla. El rostro le ardía. «Soledad, ¿qué está haciendo? Deténgase de inmediato. Este es mi lugar de trabajo. Me importa un comino». Soledad dejó de fingir y se lanzó hacia el escritorio de Luz, inclinándose sobre ella amenazante. «Que todos sepan qué ladrona eres. Falsificaste documentos. Te aprovechaste de la confianza de Blas. Devuélvenos la casa, basura. Devuélvenos nuestra vida o vendré todos los días a arrodillarme en la entrada hasta que te echen con deshonra». Los compañeros empezaron a murmurar. Alguien sacó el teléfono para grabar. Luz sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Volvió a sentirse como aquella niña pequeña a quien regañaban por una mala nota, solo que ahora el mundo entero la observaba. La puerta del despacho del director se abrió. En el umbral apareció Fermín, su jefe, un hombre que valoraba el silencio y el orden por encima de todo. Frunció el ceño al ver el caos. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz era seca y helada. Soledad se lanzó hacia él, cayendo de rodillas, literalmente, sobre la alfombra. «Protégame, hombre bueno. Su empleada es una estafadora. Nos dejó sin techo. Nos robó todo hasta el último centavo». Fermín dio un paso atrás, con repulsión, y miró a Luz. No había compasión en su expresión, solo molestia. «Luz», gruñó, «a mi oficina. Ahora». En el despacho del jefe olía a tabaco caro y a miedo. Luz estaba de pie, con la cabeza gacha, mientras Fermín paseaba frente a la ventana. «No necesito problemas, Luz», dijo sin mirarla. «Nuestra empresa trabaja con gente seria. La reputación no es todo». ¿Y ahora? Un circo gitano, la policía, gritos de estafa. «Es calumnia, Fermín», dijo ella en voz baja. «Ellos pusieron los bienes a mi nombre para evadir impuestos. Yo no robé nada». «No me importa», rugió él, golpeando la mesa con la palma. «Resuelve tu telenovela familiar fuera de la oficina. Soledad es una mujer respetada en la ciudad, tiene contactos. Si empieza a presentar quejas en todas partes, nos llenarán de inspecciones. Tienes 2 opciones. O solucionas esto hoy mismo y les devuelves todo lo que piden para que se callen, o presentas tu renuncia voluntaria. No necesito escandalosas aquí». Luz salió del despacho con las piernas flojas. En el pasillo ya no había nadie, la seguridad había desalojado al coro de plañideras, pero la sensación pegajosa de vergüenza seguía flotando en el aire. Los compañeros apartaban la mirada cuando ella pasaba. Nadie preguntó cómo estaba, nadie la apoyó. Salió corriendo a la calle, aspirando aire como si se ahogara. Las manos le temblaban tanto que no podía llevarse un cigarrillo a la boca, aunque no fumaba desde hacía 3 años. Quería rendirse. Firmar esos malditos papeles, devolverle su mansión podrida y sus deudas, e irse lejos, donde nadie conociera el apellido Salinas. Se sentía una impostora.
¿Quién era ella para enfrentarse a ellos? Una simple contadora. Y ellos, la élite, aunque arruinada. El móvil vibró en su bolsillo. En la pantalla apareció un número desconocido. Hola, la voz de Luz temblaba. ¿Ya estás lista para entregarlo todo? La voz de Darío sonó como si estuviera justo a su lado, leyéndola por dentro. Supe del circo que armó Soledad. Efectivo, ¿verdad? Luz apoyó la espalda contra la pared de ladrillo, deslizándose hacia abajo. No puedo, Darío. Van a despedirme. Me odian. Me están aplastando por todos lados. ¿Y si lo dejo estar? Yo no soy una guerrera. Me gustan los números, no la guerra. Exacto, la cortó Darío, tajante. Te gustan los números. Y las emociones déjalas para las novelas. Soledad juega a la víctima porque no tiene otras cartas. Te teme, Luz. ¿Temerme? Luz rió con nervios. Acaba de embarrarme frente a todos. Te teme porque ahora tú eres la dueña. Y aún no has hecho lo que hace cualquier nuevo propietario de una empresa. No has hecho una auditoría. Luz se quedó inmóvil. ¿De qué habla? Tienes acceso a las cuentas bancarias de Salinas Trans. Eres la directora general y la única propietaria. Entra al sistema. Ahora. Soledad quiere recuperar la empresa precisamente ahora porque hay transacciones que desesperadamente quiere ocultar. ¿Qué debo buscar? Busca transferencias grandes del último año. La descripción será difusa, servicios de consultoría, caridad, algo así. Busca la fecha, 18 de agosto del año pasado. Luz colgó. 18 de agosto. La fecha giraba en su mente mientras corría de vuelta a la oficina, ignorando las miradas. Se sentó frente al ordenador, conectó la memoria con la firma electrónica que había encontrado en la caja fuerte de la casa. Sus dedos volaban. Acceso al sistema. Banca en línea. Usuario. Contraseña. Acceso autorizado. Abrió el extracto del año pasado. Desplazó la lista hasta agosto. Sueldos de conductores, combustible, leasing alto. 18 de agosto. Cargo, $30,000. Beneficiario, Bufete Mendoza. Concepto, asesoría jurídica de una operación. Luego otro pago, 2 días después. Cargo, $20,000. Beneficiario, Clínica Privada Nueva Vida. Concepto, pago de tratamiento por seguro médico del empleado. Luz frunció el ceño. En Salinas Trans jamás hubo seguro médico corporativo. Buscó al beneficiario, Bufete Mendoza. La base de datos arrojó la información, Mendoza, abogado. Especialización, casos penales, accidentes con lesiones graves. Un escalofrío le recorrió la espalda. 18 de agosto. Luz recordó ese día. Vega había llegado tarde a casa, sin coche. Dijo que había dejado su descapotable rojo en el taller porque fallaba la transmisión. Estaba pálida, las manos le temblaban, bebió media botella de tequila y se encerró. Y al día siguiente, Soledad había vendido de repente la casa de campo. Luz abrió la carpeta de documentos entrantes de ese periodo. Había escaneos. Encontró el informe de la clínica. Allí figuraba el nombre del paciente. No era un empleado. Paciente, Lucas Rivas, 12 años. Diagnóstico, múltiples fracturas, traumatismo cráneoencefálico. El rompecabezas encajó con una claridad aterradora. Vega había atropellado a un niño. Hace un año. Y no acudieron a la policía. Pagaron para silenciarlo. Pagaron el tratamiento, pagaron al abogado que enterró el caso antes de que hubiera denuncia. Pero lo peor no era eso. Luz miraba el campo ordenante. Salinas Trans. Firma electrónica de la directora general, Luz Salinas. Habían usado su firma electrónica, la misma que Blas pidió por si acaso, para que no tengas que venir a firmar cada factura. Habían pagado por el delito de Vega con dinero de la empresa que, legalmente, pertenecía a Luz. Habían blanqueado un soborno usando su compañía. Luz se recostó en la silla, sintiendo cómo se le entumecían los brazos. Si aquello salía a la luz, quizá Vega sí iría a prisión por el atropello, pero por las maniobras financieras, por el soborno, por usar las cuentas de la empresa para encubrir un crimen, respondería la propietaria y directora. Soledad no solo quería recuperar la casa, quería recuperar el control de las pruebas. O, peor aún, quería dejar a Luz como la única culpable si la familia del niño atropellado por Vega decidía hablar de nuevo. Luz comprendió que el despido era el menor de sus problemas. Le esperaba la cárcel, una pena real por pecados ajenos.
Y la única forma de evitar la prisión era entregarlos a todos antes de que la arrastraran a ella. Cerró el portátil de golpe, como si fuera la caja de Pandora a punto de liberar demonios. La pantalla se apagó, pero las cifras, esos malditos 30.000, y el nombre del niño herido seguían ardiendo en su mente. Cárcel. A ella le esperaba una cárcel real. Ella, Luz Salinas, contadora con reputación impecable, podía acabar entre rejas como cómplice de lavado de dinero y encubrimiento de un delito grave. Su mano buscó el teléfono para llamar a Darío, pero los dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla. ¿Y si Darío también la usaba? Él lo sabía. Sabía de esas cuentas, por eso le dijo dónde buscar. Eso significaba que sabía que ella estaba en peligro. Era un juego en el que ella era una pieza sacrificable, tanto para Soledad como para este tío generoso. El teléfono vibró en su mano. En la pantalla apareció, Blas. Luz quiso rechazarlo, quiso bloquearlo, pero el miedo a la celda era más fuerte que el orgullo. Necesitaba saber qué planeaban. Necesitaba una salida. Sí, respondió seca, intentando que la voz no temblara. Luz. La voz de su marido era irreconocible. Baja, rota, sin la arrogancia con la que le había gritado bajo la lluvia el día anterior. Luz, por favor, no cuelgues. Tenemos que hablar. No como enemigos. Como personas que vivieron 10 años juntas. No tenemos nada de qué hablar, Blas. Vi los documentos. Vi las transferencias. Lo sé, dijo rápido. Lo sé todo. Mamá está fuera de sí. Luz, tengo miedo. No quiero ir a la cárcel, y no quiero que tú termines allí tampoco. Reunámonos. En un lugar neutral. En el parque, junto al malecón. Tú y yo. Por favor. Por lo que hubo entre nosotros. Luz dudó un segundo. En una hora. Llegó al parque antes de tiempo. Eligió un banco a la vista de todos, donde paseaban madres con cochecitos y jubilados. El sol brillaba fuerte, y resultaba absurdo que en un mundo tan tranquilo existieran cuentas sucias y niños atropellados. Blas llegó exactamente a la hora estipulada. Cuando Luz lo vio, el corazón le dio un vuelco traicionero. Se veía terrible. Siempre impecable, afeitado y elegante, ahora parecía un perro maltratado. La camisa arrugada, barba de 3 días, ojeras profundas. Incluso había adelgazado en un par de días. No se sentó a su lado. Se quedó frente a ella, cambiando el peso de un pie a otro como un escolar culpable. Gracias por venir, roncó. ¿Qué quieres, Blas? Preguntó Luz, cruzándose de brazos. ¿Dinero? ¿La casa? Blas se dejó caer en cuclillas frente a ella, mirándola desde abajo. Al diablo la casa, Luz. Al diablo el dinero. Lo perdí todo. Rocío, se le torció la boca como si le doliera. Rocío se fue. En cuanto nos echaron, cuando entendió que no me quedaba nada, desapareció. No me quería a mí, quería una cartera. Tenías razón. En todo tenías razón. Luz guardó silencio, pero la coraza helada de su pecho empezó a agrietarse. Verlo así, humillado, dolía. Perdóname, susurró él, con los ojos llenos de lágrimas. Soy un idiota, soy un cobarde. Mi madre me manipuló toda la vida, me movía como a un títere. Todo lo ideó ella, poner la empresa a tu nombre, encubrir a Vega. Yo no quería, Luz, te lo juro. Solo tenía miedo de enfrentarla. Él extendió la mano y, con la punta de los dedos, rozó su rodilla. No quiero guerra, no quiero juicios. Estoy cansado. Terminemos con esto. ¿Y cómo te imaginas eso? Preguntó Luz. Soy dueña de una empresa con delitos encima. Lo venderemos todo, susurró Blas con fervor. Tengo un comprador para la mansión, gente dispuesta a adquirir la empresa solo por las licencias, incluso con deudas. Vendemos este maldito legado, pagamos lo que se debe, y lo que quede, lo dividimos a la mitad. Se levantó y se sentó junto a ella, pero guardando distancia. Luz, serán 150, quizá $200,000, para cada uno. Podremos irnos. Tú siempre quisiste vivir cerca del mar. Recuerdo cómo soñábamos con una casita en Cancún. Tomemos el dinero y sigamos caminos distintos. O, tragó saliva, o podemos intentarlo de nuevo. En otra ciudad. Sin mi madre. Sin todo este teatro. Tú y yo. Como cuando éramos estudiantes. Luz miraba el río. Recordaba sus años de estudiantes. Blas entonces era otro, alegre, atento. La cargaba en brazos, le regalaba margaritas porque no tenía dinero para rosas.
¿De verdad quedaba algo de aquel chico dentro de este hombre roto? La idea de venderlo todo y lavarse las manos parecía un salvavidas. Deshacerse de la maldita mansión, de la empresa llena de trapos sucios. Tomar el dinero y desaparecer. Sin guerra con Soledad. Sin ruido. ¿De verdad dejaste a Rocío? Preguntó Luz en voz baja. La eché, mintió Blas sin pestañear, mirándola con esa sinceridad que ella siempre creyó. Luz, te amo. Estoy perdido, pero te amo. Firmemos un acuerdo. Mañana. Tengo un notario, él preparará todo. Firmaremos un poder general para vender los activos, el dinero irá directamente a tu cuenta. Tú controlarás el proceso. Luz cerró los ojos. Quería creer. Quería que la pesadilla terminara. Está bien, suspiró. Vendamos todo. Blas soltó el aire como si le quitaran un peso de encima y apoyó la frente en su hombro. Gracias. Eres una santa, Luz. Una santa. Mañana a las 12, en la oficina del notario Quirós, en la central. Se marchó sin mirar atrás, caminando rápido, como si temiera que ella cambiara de opinión. Luz quedó en el banco con una sensación extraña de vacío. ¿Estaba traicionando a Darío? Quizá. Pero Darío era un extraño, y Blas era su marido. Débil, equivocado, pero suyo. La tarde pasó entre cajas. Luz empacaba sus cosas. Decidió que no pasaría ni un día más en esa casa después de la venta. Alquilaría un apartamento, respiraría y después vería qué hacer. Tal vez incluso le daría a Blas una segunda oportunidad. Todos cometen errores. Se sirvió una copa de vino y salió al balcón del dormitorio. La ciudad nocturna titilaba. Por primera vez en días, se sentía tranquila. El teléfono sonó. Un mensaje en el mensajero. De Darío. Sin texto. Solo un archivo de video. Luz frunció el ceño. No quería abrirlo. Quería conservar esa frágil ilusión de paz que había construido en el parque. Pero el dedo tocó el icono. El video estaba grabado con una cámara oculta, por el ángulo, quizá desde una flor o un adorno de la mesa. Imagen clara, sonido perfecto. Era un restaurante. Ese caro asador donde Blas comía a menudo. En el video estaba Blas. Ya no parecía un perro apaleado. Sentado con el cuerpo echado hacia atrás, con un whisky en la mano, devoraba un bistec con ansia. Frente a él, dos hombres. Uno gordo, calvo, de ojos inquietos. El otro flaco, con gafas y cara fría de médico. ¿Cayó? Preguntó el gordo, limpiándose la boca. Blas sonrió y metió otro trozo a la boca. Como una niña. Yo sé en qué botones apretar. Te amo, compraremos coche, recuerda nuestra juventud. Es sentimental. Mañana a las 12 estará contigo, Quirós. Los papeles están listos, asintió el notario gordo. Poder general para administrar y vender todo. En cuanto firme, se queda en la calle. ¿Y después? Preguntó el hombre de gafas. Blas giró hacia él. Después viene su parte, doctor. En cuanto firme, usted entra en acción. Ataque de nervios, comportamiento agresivo, peligro para los demás. ¿Puede certificarlo? Psicosis aguda, dijo el médico con indiferencia. Mis camilleros esperarán en la entrada trasera. Es un equipo privado, no hacen preguntas. Una inyección de sedante, camisa de fuerza y directo a la clínica. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó Blas. Por ley, el tratamiento involuntario puede durar meses. Mientras ustedes venden los activos, ella estará como un vegetal con haloperidol. Nadie la escuchará. ¿Una loca? ¿Qué credibilidad tiene? Blas soltó una carcajada. La carcajada de un hombre que cree haber resuelto su vida. Perfecto. Mañana al mediodía soy un soltero rico otra vez, y mi mujercita mirando dibujitos en paredes blandas. Brindemos por eso. Chocaron las copas. Luz dejó caer el teléfono. El golpe sonó sordo contra la alfombra. La pantalla siguió iluminada. En el fotograma congelado estaba el rostro satisfecho y lleno de grasa de su marido. El mismo que una hora antes lloraba en su hombro. El mismo que ahora planeaba convertirla en un vegetal para quedarse con su dinero. Luz se deslizó por la pared hasta el suelo. El vino se derramó sobre la alfombra clara, pero no le importó. El mundo no solo se había derrumbado, se había volteado del revés, mostrando su interior podrido y lleno de gusanos. El miedo desapareció. Las lágrimas se secaron antes de nacer. Dentro de ella surgió un vacío negro que devoró todo: amor, compasión, esperanza. Solo quedó odio. Un odio cristalino, afilado, que zumbaba como un alambre tensado. Luz levantó el teléfono.
Los dedos se movían mecánicamente, como si no le pertenecieran. Escribió a Darío, lo vi. ¿Qué debo hacer mañana? La respuesta llegó al instante, como si él hubiera estado esperando. Mañana irás a esa reunión, pero no firmarás lo que ellos te pongan delante. Al día siguiente, exactamente a las 11:55, Luz empujó la pesada puerta de vidrio de la oficina del notario Quirós. Dentro olía a cuero caro y al polvo de archivos viejos. En la recepción reinaba un silencio casi artificial, solo roto por el tecleo de uñas larguísimas de una secretaria de pelo exageradamente blanco. Luz pasó de largo sin detenerse y entró directamente en el despacho. Blas ya estaba allí. Sentado en un sillón profundo, con la pierna cruzada, jugueteaba con una pluma cara. Frente a él, tras un enorme escritorio de roble, estaba el propio notario Quirós, el gordo del video, el que la noche anterior devoraba un bistec mientras planificaba cómo internar a Luz en un psiquiátrico. Al verla entrar, Blas se levantó de un salto. Su rostro adoptó al instante la máscara del esposo arrepentido y cariñoso. Luz, viniste, dio un paso hacia ella con los brazos abiertos, como si quisiera abrazarla. Tenía miedo de que te echaras atrás. Siéntate, querida. ¿Agua? ¿Café? Luz ignoró su gesto y ocupó una silla libre. Dejó el bolso en el suelo. Su espalda estaba recta como una vara. Sabía que afuera, en el estacionamiento del centro de oficinas, la esperaba una ambulancia privada. Sabía que en una sala cercana probablemente estuviera el mismo doctor con la jeringa. Pero el miedo había desaparecido. Solo quedaba el cálculo frío de un cirujano a punto de abrir un absceso. Vayamos directo al asunto, dijo con voz plana. Me escapé del trabajo solo un rato. Quirós, relamiéndose los labios, le deslizó un fajo de documentos. Por supuesto, señora, aquí está todo, tal como acordamos. Un poder general para que su esposo administre todos los bienes y activos, con derecho de representación y venta. Solo debe firmar aquí, aquí y aquí. Blas se inclinó sobre ella. Olía a chicle de menta, intentando tapar el aliento alcohólico. Firma, cariño, y nos iremos a casa. Yo me ocuparé de todo. No tendrás que preocuparte por nada. Luz tomó la pluma. Blas contuvo el aliento. Quirós se inclinó hacia adelante, los ojillos brillando. Luz apartó lentamente la carpeta del poder. Abrió su propio portafolio y sacó una sola hoja. Tienes razón, Blas. Voy a firmar, pero no esto. Colocó su documento sobre la mesa y firmó con un trazo amplio. Luego levantó la vista hacia su esposo. Léelo. Es la orden número 248 de Salinas Trans. Blas parpadeó, confundido. La sonrisa se borró de su cara. ¿Qué orden? Luz, ¿de qué hablas? Tenemos que vender la casa, no jugar a la oficinista. Lee, ordenó ella con dureza. Blas agarró la hoja. Sus ojos corrieron por las líneas. Por violación grave de las obligaciones laborales. Por desfalco sistemático de fondos corporativos. Por uso de las cuentas de la empresa para encubrir un delito penal. La cara de Blas empezó a enrojecer. Se despide a Blas Salinas del cargo de director ejecutivo a partir de la fecha, sin derecho a indemnización. Tiró la hoja sobre la mesa. ¿Te volviste loca? ¿Qué despido ni qué mierda? Yo soy el director. Es mi empresa. Luz sacó con calma el segundo documento, el extracto bancario. ¿Tuya? Legalmente es mía, Blas. Y esto, alzó la hoja, es la prueba de cómo sacaste $50,000 para sobornar a un abogado y a médicos, para ocultar que Vega atropelló a un niño. Lavado de dinero. Encubrimiento de un crimen. El despacho quedó en silencio. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Blas miraba el documento como si fuera una serpiente venenosa. Entendió que ella lo sabía todo. Toda su actuación de arrepentido se derrumbó en un segundo. Hija de puta, escupió, con el rostro deformado de rabia. ¿Crees que eres más lista que yo? ¿Crees que vas a salir de aquí? Hizo un gesto a Quirós. Quirós, llama al doctor. Rápido. Mi esposa está teniendo un brote, está fuera de sí. Pero el notario no se movió. Quirós estaba sentado, sudando de manera extraña, mirando al vacío. Sus manos temblaban. Blas, murmuró con voz estrangulada. Espere. Hay un problema legal. ¿Qué problema ni qué mierda? Bramó Blas. Llama a los camilleros. La reducimos y firmará lo que haga falta en la clínica. No, gritó Quirós inesperadamente, con una voz tan fuerte que retumbó en las paredes. No se puede.
Ella ya firmó la orden de despido delante de testigos. Si ahora usamos la fuerza, será un secuestro. La policía nos meterá a todos en la cárcel, Blas. Yo no pienso pringarme en un delito de secuestro. Blas se quedó inmóvil, acorralado. Su plan se hacía trizas. ¿Entonces qué propones? Le ladró al notario. Quirós, secándose la calva con un pañuelo, empezó a hablar deprisa, revolviendo nerviosamente los papeles. Necesitamos anular su orden. Legalmente. Ahora mismo. Usted debe firmar un acta donde conste que está al tanto de las acusaciones, pero que las rechaza categóricamente. Lo tramitaremos como un conflicto corporativo. Así su firma no tendrá validez hasta que un juez decida. Y mientras el juicio avanza, nosotros. Desvió la mirada hacia la puerta, insinuando la llegada de los médicos. Dale, gruñó Blas. ¿Dónde firmo? Quirós deslizó apresuradamente un grueso montón de documentos hacia Blas. Aquí, aquí y aquí. Esto es el acta de desacuerdo, esto el rechazo formal de las acusaciones, y esto la solicitud de convocar al consejo directivo. Rápido, Blas, antes de que llame a la policía. Blas estaba fuera de sí. La adrenalina le nublaba la vista. Odiaba a Luz. Quería destruirla allí mismo. Pero sabía que el notario tenía razón. Necesitaba un papel para cubrirse. Cogió la pluma. Ni siquiera leyó lo que firmaba. Solo veía las marquitas de firma aquí que Quirós había señalado con lápiz. Rastic, Rastic, Rastic. Blas firmaba página tras página, deseando acabar y dar la orden a los camilleros. Ya está, tiró la pluma sobre la mesa. ¿Contento? Ahora llámalos. Quirós, con la rapidez de un prestidigitador, juntó las hojas firmadas y las apretó contra su pecho. En ese mismo instante la puerta del despacho se abrió, pero no entraron enfermeros. Entraron dos enormes guardias de seguridad vestidos de negro. Y detrás de ellos, entró Darío. Blas se quedó petrificado. Miró a Darío, luego al notario. Quirós se encogió en su silla, intentando volverse invisible. Lo siento, Blas, chilló el gordo con voz temblorosa. Darío tiene argumentos muy convincentes. Sabe lo de mis negocios turbios con los terrenos de Acapulco. No quiero ir a prisión. ¿Qué demonios está pasando? Blas retrocedió hasta chocar con la estantería. Luz se levantó despacio. Le arrebató al notario el documento que Blas acababa de firmar, el primero de la pila, y se lo mostró. Estabas tan apurado, cariño, que ni miraste el título. Blas bajó la vista. No era un acta de desacuerdo. En la parte superior, en letras grandes, decía: Contrato de reconocimiento de obligaciones financieras. ¿Qué es esto? Susurró, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Es tu confesión, respondió Luz, y su voz sonó como una hoja de acero. En este documento reconoces que durante los últimos 5 años desviaste fondos de la empresa para fines personales. Y te comprometes a devolver a Salinas Trans $150,000. Plazo, 24 horas. Si no pagas, confiscación total de tus bienes y responsabilidad penal por fraude. Blas palideció. Miró su firma. Grande, segura, impecable. Su propia mano había firmado su sentencia. Es un engaño. Jadeó. Un fraude. Voy a denunciar. Darío dio un paso adelante. Denuncia, dijo con calma. El notario certificó tu capacidad legal. La cámara en la esquina grabó cómo firmas voluntariamente, sin coacción. Estás arruinado, Blas. Y ahora le debes a mi sobrina todo lo que tienes hasta los calcetines. Blas se desplomó hasta el suelo. Afuera, la ambulancia arrancó y se fue. El cliente ya no podía pagarla. La victoria en la oficina del notario no trajo paz. Al contrario, fue la señal de inicio de una guerra total. Apenas Blas salió del edificio, roto y con la deuda firmada, la familia Salinas pasó a la táctica de tierra quemada. Si no podían vencer a Luz en los tribunales, la destruirían socialmente. El teléfono de Luz empezó a estallar con notificaciones antes incluso de que llegara a casa. Redes sociales, grupos locales, chats comunitarios en todas partes aparecían videos. En uno de ellos, Soledad, sin maquillaje, con el rostro hinchado de llorar, sentada frente a un crucifijo, contaba a cámara la terrible verdad. Gente de bien, sollozaba, retorciendo las manos. Miren a esta mujer. Luz Salinas. La acogimos siendo una desarrapada, la alimentamos, la vestimos. ¿Y ella? Ella se buscó a un viejo rico, un amante del crimen. Amenazaron a mi pobre hijo,
lo obligaron a firmarlo todo, nos echaron a la calle, a nosotros, ancianos. Es una ladrona. Se acuesta con un mafioso por dinero. El video se propagó por Guadalajara como un incendio. Los comentarios caían en miles. Quemen a la bruja. ¿Dónde están las autoridades? Pobre familia, resistid. Luz se sentía apestada. Intentó no leer, pero la ciudad era demasiado pequeña. Por la tarde, Luz tuvo que pasar por el supermercado a comprar pan y leche. Se caló la gorra hasta las cejas, subió el cuello del abrigo, esperando pasar desapercibida. Pero en la caja la reconocieron. Una mujer corpulenta en la fila la vio y soltó un grito agudo. Miren, es la que echó a su suegra a la calle. La fila entera se quedó inmóvil. Decenas de ojos se clavaron en Luz llenos de odio. ¿No te da vergüenza? Silbó una anciana con un carrito. ¿Tú no tienes madre? Te metiste con un ricachón y ahora robas a la gente. Déjenme pasar, pidió Luz en voz baja, intentando escabullirse hacia la salida, dejando la cesta tirada. ¿A dónde vas? Chilló la mujer corpulenta y, sin pensarlo, le escupió a Luz directo en la cara. ¡Pof! ¡Puta! Ojalá ese dinero se te atraviese en la garganta. La saliva espesa le resbaló por la mejilla. Luz salió corriendo del supermercado entre silbidos y burlas. El corazón le golpeaba tan fuerte que le dolían las costillas. Corrió hacia el estacionamiento limpiándose la cara con la manga, deseando solo una cosa, meterse en su coche, su pequeña cápsula de metal, y huir a algún lugar donde nadie conociera el apellido Salinas. Llegó a su viejo sedán y se quedó paralizada. Las 4 llantas estaban desinfladas. La goma había sido cortada a cuchillo hasta quedar hecha tiras. Y en el capó, grabada hondo con un clavo hasta el metal, había una sola palabra: ladrona. Luz se apoyó en la puerta y se dejó caer al asfalto. No le quedaban fuerzas. La victoria sobre Blas, los documentos, los activos, todo parecía inútil frente a este odio visceral. Soledad sabía lo que hacía. No le había lanzado abogados, sino a la multitud. Llévense todo, susurró Luz al vacío. Llévense esa maldita casa, la empresa, el dinero. Solo déjenme en paz. Quiso llamar a Darío y decirle que abandonaba el juego, que firmaría lo que fuera con tal de no ser una paria, pero no lo hizo. En lugar de eso, empezó a caminar, y sus pies la llevaron solos a una vieja iglesia en las afueras del barrio. Siempre estaba en silencio allí. No había redes sociales dentro de los templos. Dentro olía a incienso y cera caliente. Apenas quedaba gente, la misa de la tarde había terminado. Luz compró la vela más fina, se acercó a la estatua de la Virgen María y se quedó mirándola largo rato. No sabía rezar, solo pedía silencio, pedía fuerza para no romperse. ¿Qué pasa? ¿Ya viniste a lavar tus pecados, santurrona? La voz sonó a sus espaldas, áspera y venenosa, rompiendo la paz del templo. Luz se giró. Era Vega, la novia sin boda, y no estaba mejor que su hermano, cabello revuelto, maquillaje corrido, un abrigo caro desabrochado y debajo un vestido arrugado. Olía a alcohol. Vega, empezó Luz, retrocediendo. No aquí, por favor. ¿Y dónde entonces? Vega alzó la voz ignorando a la anciana cuidadora que le hacía un gesto de silencio. Estás en todas partes. En mi casa, en mi coche, en mi monedero. Nos quitaste todo. Por tu culpa mi prometido me dejó. Por tu culpa mis amigas me bloquearon. Vega avanzaba con los ojos encendidos de rabia. Acorraló a Luz en el pequeño vestíbulo que daba al patio interior. ¿Crees que ganaste? Siseó, agarrando a Luz del abrigo. Voy a destruirte. Te voy a echar ácido en la cara, ¿oyes? No podrás salir a la calle. Firma la renuncia a los bienes, perra, o aquí mismo te. Vega alzó la mano. Sus uñas postizas, largas y afiladas, apuntaban directo a los ojos de Luz. No le pongas un dedo encima. La voz masculina sonó tranquila, pero tan imperiosa que Vega se quedó congelada con la mano en alto. Desde la sombra del patio salió un joven. Alto, elegante, con un abrigo de cashmere impecable. Era Íñigo, el novio perfecto con el que Vega debía casarse 3 días antes. Heredero de un imperio agrícola, el niño de oro por el cual Soledad había montado toda aquella boda de lujo. Vega bajó la mano lentamente. Una sonrisa servil y patética le deformó la cara. Íñigo, balbuceó, cambiando el tono al instante. Sabía que vendrías. Esa desgraciada nos separó, pero nosotros. Íñigo se acercó más. Ni siquiera miró a Vega. Miraba a Luz, con respeto y una pizca de sorpresa.
¿Usted es Luz Salinas?, preguntó. Luz asintió, pegándose a la fría pared de piedra. He visto los documentos que envió a los accionistas de Salinas Trans, dijo Íñigo. El informe de auditoría, trabajo muy profesional, especialmente la parte sobre desvío de fondos y falsificación de reportes de los últimos 5 años. Vega palideció. Íñigo, ¿de qué hablas? Eso lo inventó ella. Es falso. Íñigo por fin la miró. Su expresión tenía tanta repulsión que parecía estar viendo una cucaracha. ¿Falso?, repitió. Mis abogados revisaron cada punto. Tu familia está en bancarrota, Vega, pero eso es lo de menos. Son delincuentes, ladrones que vivían de créditos y estafas. Y aquel accidente de hace un año, yo te pregunté entonces por el golpe en tu coche. Me dijiste un poste, y resultó que fue un niño. Yo puedo explicarlo todo. Vega intentó agarrarlo del brazo, pero él se apartó como si la hubiera tocado una apestada. No me toques, dijo Íñigo con un tono helado. Vine porque vi tu geolocalización. Quería hacerlo en persona para evitar rumores. Sacó del bolsillo una pequeña cajita de terciopelo, la misma que le había dado el día de la pedida, solo que ahora estaba vacía. Aunque no, creo que ya empeñaste el anillo ayer, ¿no? Me informaron. Vega gimió, tapándose la boca con la mano. Entre tú y yo, todo ha terminado, declaró Íñigo en voz alta, para que lo oyeran los pocos transeúntes detrás de la reja. No me casaré con la hija de una estafadora. Mi familia no se emparenta con bancarroteros ni delincuentes. No estás a mi altura, Vega. Eres solo un envoltorio bonito y vacío. Se volvió hacia Luz y asintió brevemente. Lamento que mi exnovia le haya causado problemas. Si vuelve a acercársele, llámeme. Mi equipo de seguridad le explicará las reglas de conducta más rápido que la policía. Íñigo se giró y caminó hacia la puerta del patio, donde lo esperaba un coche oscuro. Vega se quedó allí, en medio del atrio. Abría y cerraba la boca como un pez varado. Su partido perfecto, su billete a la buena vida, acababa de marcharse, dejándola entre la suciedad que ella misma había creado. Cayó de rodillas sobre el adoquín y empezó a aullar, no por dolor, sino por una rabia impotente, al comprender que ahora sí lo había perdido todo. Luz lo observó y entendió, ya no quedaba compasión. Solo faltaba el último paso. Dejando atrás al aullante Vega, Luz salió por la puerta de la iglesia. El temblor en sus manos por fin empezaba a ceder. Parecía que lo peor había pasado, Blas aplastado por las deudas, Vega abandonada por su prometido, su reputación destruida. Luz inhaló aire fresco del atardecer, sintiéndose por primera vez en una semana capaz de ir a casa y dormir sin miedo. Caminó hacia su coche con las llantas reventadas para llamar a la grúa, pero no había alcanzado a sacar el teléfono cuando un ulular de sirena desgarró la calle. Dobló la esquina un coche patrulla frenando en seco, cortándole el paso. Las puertas se abrieron de golpe y 2 agentes salieron a toda prisa. Ciudadana Salinas, Luz, rugió uno de ellos antes de que ella pudiera reaccionar. Sí, soy yo, Luz retrocedió instintivamente. ¿Qué ocurre? Yo soy la víctima. Me destrozaron el coche. Mano sobre el capó, ordenó el policía, agarrándola por el brazo. Queda detenida por sospecha de fraude agravado. ¿Qué? Luz intentó zafarse, pero los fríos grilletes ya se cerraban sobre sus muñecas. ¿Qué fraude? Se equivocan. A mí es a quien acosan. En comisaría lo aclaramos. Súbete. La empujaron dentro del coche patrulla. El interior olía a gasolina y polvo viejo. Luz intentó cruzar la mirada con el conductor, intentó explicar, pero ellos guardaban silencio. Le confiscaron el teléfono de inmediato, sin forma de contactar a Darío. Estaba sola. 20 minutos después, la llevaron a la comisaría del distrito. Había ruido, luz mortecina, borrachos, policías agotados. No la llevaron a una celda. La condujeron directamente a un despacho al fondo del pasillo. Detrás del escritorio estaba un capitán de policía. Tenía la cara roja y carnosa, y unos ojos turbios de quien había vendido la conciencia por un sobre lleno de billetes. Delante de él había un grueso expediente. Luz alcanzó a leer su apellido en la portada. Siéntate, Luz, ordenó el capitán, señalando una silla atornillada al suelo. ¿Qué? ¿Ya te cansaste de correr? ¿Te creías muy lista? No sé de qué me habla, dijo Luz con firmeza, aunque por dentro todo se contraía de frío. Exijo un abogado. Tengo derecho a una llamada. El capitán sonrió con burla y encendió un cigarrillo,
soltando el humo en su cara. El abogado no te servirá. Esto está clarito. Tenemos denuncia de la víctima, Soledad Salinas. Y pruebas de hierro. Abrió la carpeta y lanzó una copia sobre la mesa hacia Luz. ¿Lo reconoces? Luz miró. Era el mismo contrato de donación de hace 3 años, el que transfería la casa y la empresa a su nombre. Es un documento oficial, dijo ella. Está certificado por un notario. Ahí te equivocas, el capitán sacó otra hoja. Peritaje caligráfico, fresquito, de hoy mismo. El experto dictamina que la firma de Blas Salinas en este contrato es falsa, y también la de Soledad en el acta de transferencia. Luz se quedó inmóvil. Esto es absurdo. Ellos mismos me trajeron esos documentos. Ellos mismos los firmaron delante de mí. Tú los falsificaste, Luz, dijo el capitán con una voz melosa, inclinándose sobre la mesa. Te aprovechaste de la confianza de tu marido, le metiste papeles falsos o firmaste por él mientras dormía, y luego sobornaste al notario para que pusiera el sello. Aunque dicen que ese notario murió hace 1 año. Muy conveniente, ¿no? ¿Y los cortados? La cabeza de Luz empezó a latir. Soledad había ido a por todas. Había decidido reescribir el pasado. Si lograban demostrar que los documentos eran falsos, Luz no solo lo perdería todo, podría pasar 10 años en prisión. Es mentira, susurró Luz. Hay registros oficiales. El registro ya lo revisaremos, digo, lo limpiaremos, se corrigió el capitán con una sonrisa torcida. Y tengo aquí la declaración de tu suegra. Dice que la amenazaste, que chantajeaste a la familia. El capitán se levantó y se acercó tanto que Luz pudo oler su tabaco barato y su sudor rancio. Escúchame bien, Salinas. Estás jodida. Soledad es una mujer influyente, tiene contactos en la fiscalía. Hoy mismo te dejo en el calabozo del centro de detención. Y ahí ya sabes, el ambiente es duro, frío, reclusas agresivas. Tú eres contadora. No sobrevives allí. Dejó frente a ella una hoja en blanco y un bolígrafo. Pero tienes una salida. Una confesión. Escribes que te cegó la ambición, que querías una vida bonita, que falsificaste la firma de tu marido por celos. Reclasificamos a un delito menor. Te dan libertad condicional, devuelves los bienes a sus legítimos dueños y te vas con tu mamá al campo. Luz miró la hoja blanca. Una trampa. Si firmaba, admitía culpa. Se acabó. En ese instante quiso rendirse, que el miedo pegajoso desapareciera. Soledad había ganado. Tenía dinero, policía, poder. Y Luz solo tenía números en la cabeza. Los números. Luz cerró los ojos un segundo. Recordó lo que Darío le había enseñado. Las emociones son para los débiles. Los hechos, un arma. Alzó la cabeza y miró al capitán directo a los ojos. Capitán, ¿sabe que dictar un peritaje falso es un delito penal? El capitán frunció el ceño. ¿Ahora te me pones lista? Veo el apellido del perito en el informe. La voz de Luz se afirmó, hablaba como cuando despidió a Blas frente al consejo. Pacheco, conozco ese nombre. Revisé los registros cuando preparaba el informe anual. Ese perito perdió su licencia hace 2 años por falsificar pruebas en un caso de accidente. Su firma no tiene validez legal. Su peritaje es papel mojado. La cara del capitán se llenó de manchas rojas. ¿Qué te crees? Le hablo en el idioma de la ley, dijo Luz con voz cortante. No firmaré nada. En virtud de la Constitución, me acojo a mi derecho a no declarar contra mí misma, y exijo que conste en el acta que usted me está coaccionando usando documentos fraudulentos. El capitán golpeó la mesa con tal fuerza que el cenicero saltó en el aire. Maldita ratita de oficina, ¿crees que la ley te va a salvar? Te meto ahora mismo en una celda llena de delincuentes, y ellas te explican la Constitución rapidito. Firma mientras te lo pido bien. La agarró del hombro, apretando con fuerza. Luz soltó un gemido, pero no apartó la mirada. No firmo. Si vas a firmar, bramó él, alzando la mano. O sales de aquí tullida. Soledad pagó bien para que desaparezcas. En ese instante, la puerta del despacho se abrió de un golpe ensordecedor. El marco tembló, el pestillo saltó del cerco. En la entrada estaba Darío, sin abrigo, con su mismo traje impecable. Sus ojos daban miedo. En el pasillo, detrás de él, 2 agentes yacían en el suelo, habían intentado detenerlo. Suéltala, ordenó Darío. Muy bajo, casi un susurro, pero aquel tono hizo que las rodillas del capitán cedieran un instante y soltó a Luz, retrocediendo hacia la ventana.
¿Quién demonios es usted? Chilló el capitán, llevándose la mano a la pistola. Este es un edificio restringido. Disparo. Darío ni siquiera miró el arma. Dio un paso a un lado, dejando entrar a otra persona. Un anciano pequeño, delgado, con gafas de lentes gruesas. Llevaba un maletín de cuero gastado apretado contra el pecho. El capitán palideció al instante. Lo reconoció. Lo conocían todos los viejos funcionarios de la ciudad. ¿Nicanor?, susurró el capitán. Pero sí, Soledad dijo que usted había muerto. El anciano ajustó las gafas y avanzó hacia el escritorio. Las noticias sobre mi muerte fueron tremendamente exageradas, mi capitán, dijo el anciano. Estaba jubilado, cultivando aguacates en mi rancho. Hasta que este respetable caballero, asintió hacia Darío, vino a decirme que estaban intentando ensuciar mi buen nombre. ¿Quién es?, preguntó Luz, frotándose el hombro dolorido. Es el notario que certificó la operación hace 3 años, respondió Darío, acercándose a Luz y colocándose a su lado como un muro. Soledad estaba convencida de que estaba muerto y que el archivo había sido destruido. Se equivocó. El anciano abrió su portafolio y sacó un portátil. Hace 3 años, empezó con voz áspera, la ciudadana Soledad Salinas irrumpió literalmente en mi oficina. Exigía que firmara la operación con fecha anterior para esconder activos de una auditoría fiscal. Me negué a violar la ley, pero acepté realizar la operación conforme a todas las normas. Palabrerías, gritó el capitán, aunque el sudor le caía a chorros por la cara. Es tu palabra contra la de ellos. Soy de la vieja escuela, muchacho, se burló el notario. Grabo todas mis operaciones en video, para protegerme precisamente de casos como este. Giró la pantalla hacia el capitán y pulsó play. Apareció un video de mala calidad, pero con sonido excelente. La oficina del notario. En la imagen, Luz joven, desorientada, sentada en una silla apretando su bolso, y Soledad, inclinada sobre ella. La voz de Soledad retumbó clara y mandona. Firma, estúpida, rápido. Tengo que poner esto a tu nombre antes de que Hacienda congele las cuentas. Será solo una pantalla, ¿entendiste? En 1 año nos lo devuelves todo. Luz en el video pregunta tímidamente. ¿Blas, esto es legal? Blas entra en el cuadro y hace un gesto impaciente. Firma ya, mamá dijo que es necesario. Ponemos la empresa y la casa a tu nombre para que los embargos no nos la quiten. Tú serás la propietaria formal, nadie te tocará. El notario en el video pregunta. Luz, ¿actúa voluntariamente? Soledad contesta por ella. Voluntariamente, claro que sí. Haga su trabajo. El video terminó. El silencio en el despacho fue ensordecedor. Esto no solo demuestra que las firmas son auténticas, dijo Darío con calma glacial. También demuestra evasión fiscal, ocultación de activos y coacción en una operación legal. Y además demuestra que su peritaje, capitán, es una falsificación. Darío se acercó al capitán y le quitó con elegancia la carpeta del expediente. Así que escuche, capitán, tiene 2 opciones. Primera, entrego este video y la grabación de su interrogatorio a la Fiscalía Federal. Y usted se sienta junto a Soledad por falsificación de un proceso penal. El capitán negó con la cabeza tembloroso, los labios blancos. La segunda opción, graznó. Usted libera a Luz inmediatamente, archiva el caso por inexistencia de delito, y acepta la denuncia que vamos a presentar, contra la ciudadana Soledad Salinas, por denuncia falsa y estafa. El capitán se dejó caer en la silla, secándose la cara con la manga. Sabía que había perdido. Quítenle las esposas, murmuró sin mirar a Darío. El agente de la puerta, con manos temblorosas, abrió el candado de las muñecas de Luz. El metal cayó al suelo. Luz masajeó las marcas rojas. Vámonos, dijo Darío, ofreciéndole la mano. Necesitamos descansar. Mañana será un día duro. Mañana terminamos esta historia. Salieron del sofocante edificio policial hacia la noche. Luz respiró hondo. Miró a Darío. ¿Sabía que estaba vivo?, preguntó, refiriéndose al notario. Lo sospechaba, respondió Darío, abriéndole la puerta del todoterreno. Pero ahora no solo tenemos un escudo, tenemos una espada. Y mañana daremos el golpe final. Soledad quería guerra. Tendrá una capitulación. La mañana del ajuste de cuentas llegó a las 9 en punto. El sol inundaba la urbanización de lujo La Esmeralda con una luz brillante e implacable, sin dejar sombras donde pudieran esconderse los pecados de los Salinas.
Ante la verja de hierro del mansión no llegó un coche, sino toda una caravana. Al frente iba el todoterreno negro de Darío, detrás, mi coche nuevo, reluciente y plateado, que había comprado solo una hora antes. Después, 2 furgones con el emblema de los alguaciles judiciales y un camión de embargo. Los vecinos, gente acostumbrada al silencio y la privacidad, ya estaban en la calle. Desde detrás de las altas vallas se asomaban rostros curiosos. Soledad siempre presumía de su estatus, humillando a todos a su alrededor. Por eso hoy los espectadores se habían reunido como en un coliseo romano, esperando un espectáculo sangriento. Bajé del coche. Llevaba un traje blanco impecable. Nada de ratoncito gris. Nada de víctima llorosa. Me acomodé las gafas de sol y asentí al jefe de los alguaciles. Procedan, ordenó Darío, colocándose a mi lado. Los alguaciles cortaron el candado de la reja con una radial. El chorro de chispas parecía un saludo festivo en honor al fin del Imperio Salinas. Entramos al patio. La puerta del caserón se abrió de golpe. Soledad salió corriendo al porche. Llevaba una bata de seda, el pelo hecho un desastre, el rostro ceniciento, sin una gota de maquillaje. ¿Qué están haciendo?, chilló, desgarrándose la voz. Es propiedad privada. Voy a llamar a la policía. Voy a llamar al fiscal. El jefe de los alguaciles, un hombre fornido con una carpeta bajo el brazo, ni siquiera redujo el paso. La policía ya está aquí, ciudadana, indicó con la cabeza la patrulla que cerraba la caravana. Tenemos una orden de ejecución de desalojo inmediato y embargo de bienes para cubrir la deuda con Salinas Trans. Tiene usted 30 minutos para recoger sus pertenencias personales. Muebles, electrodomésticos y objetos de arte quedan embargados. ¿Qué deuda? Soledad se lanzó hacia él, intentando arrancarle los papeles. Es un error. Mi hijo. Su hijo firmó el reconocimiento de deuda, la interrumpió Darío con serenidad. $150,000. Más intereses. Más costas procesales. Esta casa ha sido tasada y pasa a ser propiedad del acreedor. Es decir, de Luz. Soledad se quedó petrificada. Dirigió la mirada hacia mí. En sus ojos había tanto veneno que podría haber envenenado un océano. Tú, escupió. Al final lo hiciste. Maldita seas. El tiempo corre, dije fríamente, mirando el reloj. 29 minutos. De la casa salieron tambaleándose Blas y Vega. Blas parecía un fantasma. No se afeitaba desde hacía días, las manos le temblaban. Vega lloraba, abrazando un abrigo de piel. Deje el abrigo, ordenó el alguacil con firmeza. Es un artículo de lujo, debe ser inventariado. Es mío, gritó Vega, aferrándose al pelo. Un regalo. ¿Tiene recibo? No. Entonces es propiedad del deudor. A la furgoneta. Los alguaciles trabajaban con eficacia y sin emoción. Sacaban pantallas de plasma, cuadros en marcos dorados, cajas de vino de colección. Todo aquello de lo que los Salinas presumían, todo aquello por lo que habían mentido y robado, ahora lo cargaban en el camión polvoriento. Yo estaba en medio del patio, observando la destrucción. Curiosamente, no sentía nada, ni placer, ni lástima. Solo miraba cómo estirpaban un tumor de mi vida. Al verme, Blas reaccionó de pronto. En sus ojos apareció una chispa de esperanza enloquecida. Empujó al alguacil y corrió hacia mí. Cayó de rodillas sobre el empedrado, en el polvo. Los vecinos tras las vallas callaron, pendientes de cada movimiento. Luz. Sollozó, intentando agarrar el borde de mi chaqueta. Retrocedí un paso para evitar que tocara la tela limpia. Perdónanos. Fuimos unos idiotas. Nos equivocamos. Pero somos familia. 10 años, Luz. Recuerda nuestra boda. Recuerda cómo juramos estar juntos en la tristeza y en la alegría. Lloraba. De verdad. Las lágrimas le corrían por las mejillas descuidadas, dejando surcos sucios. Te amo. Gritó, mirándome desde el suelo. Mamá es mayor, no tiene a dónde ir. Vega fue abandonada. No seas cruel. Déjanos la casa. Viviremos juntos, te llevaré en brazos. Seré el mejor marido. Por favor, vida mía, tú eres buena, tú no eres como ellos. Soledad estaba en el porche, con la mano en la boca. Su orgullo estaba roto. Guardaba silencio, esperando que mi corazón cediera. Vega había dejado de llorar y también me miraba con esperanza. Miré al hombre al que había amado 10 años. Y no vi nada. No había marido. Solo un parásito al que le habían quitado el alimento. Me quité las gafas para que viera mis ojos.
Levántate, le dije en voz baja. Blas saltó de inmediato, sonriendo entre lágrimas, dispuesto a abrazarme. ¿Me perdonas? Te dije levántate para que me escuches de pie, mi voz sonó dura como el granito. ¿Hablas de familia, Blas? ¿De boda? Miré a los vecinos expectantes, a los alguaciles, a la paralizada soledad. Y pronuncié, clara y sonora, marcando cada palabra. En la boda de tu hermana dijiste la única verdad que has dicho en 10 años. Dijiste, tú no eres de mi familia. Viniste aquí a comer gratis. Y me prohibiste comer. Blas palideció. Aprendí la lección, Blas, continué. Tú no eres mi familia. Ninguno de ustedes lo es. Solo son personas que durante años comieron gratis a mi costa. A costa de mi trabajo, de mis nervios, de mi vida. El banquete terminó. Y el camarero trajo la cuenta. Blas abrió la boca para decir algo, pero levanté la mano, deteniéndolo. Darío, los documentos. Darío se acercó y colocó la carpeta sobre el capó de mi coche. ¿Qué es eso?, susurró Soledad, bajando del porche. ¿Nos devuelves la casa? Saqué un bolígrafo. Esta casa está podrida, dije, mirando la fachada con molduras ya agrietadas. Aquí huele a mentiras y traición. No voy a vivir en este lugar. No necesito su fortaleza familiar. Firmé el documento con un trazo amplio. Yo, Luz Salinas, vendo este terreno, la casa y todos los activos de la empresa Salinas Trans al holding de Darío Navarro. ¿La vendes?, exclamó Vega, sin aliento. Sí, por $700,000, dije, pronunciando la cifra que hizo que a Soledad se le doblaran las piernas. Ese dinero ya está en mi cuenta personal. Ahora mismo. Ya no soy la propietaria de su deuda ni de su casa. Ahora el dueño es él. Asentí hacia Darío. Él sonrió con su sonrisa depredadora. Y yo, dijo Darío, dirigiéndose a Soledad, tengo otros planes para este lugar. Voy a demoler esta mansión. La reduciré a escombros. Aquí habrá un parque infantil, para que ni el espíritu de ustedes quede en esta tierra. Soledad se agarró el pecho y cayó sentada en el escalón. ¿Y nosotros?, murmuró Blas. ¿A dónde vamos a ir? No tenemos nada. Saqué de mi bolso un pequeño sobre blanco. Era delgado. No soy cruel, Blas. Recuerdo que vivimos juntos. Dejé caer el sobre a sus pies, en el polvo. Ahí tienes $300. Te alcanzará para alquilar una habitación en las afueras, en la zona industrial, justo por un mes. Y para comprar comida, frijoles, tortillas. Lo más básico. Blas miraba el sobre como si fuera una bomba. Considéralo caridad, dije, poniéndome las gafas otra vez. Limosna para los sin techo. Después de todo, tú mismo dijiste que yo venía a comer gratis. Ahora te toca a ti. No puedes hacernos esto, gritó Vega, lanzándose hacia mí. Los guardias de Darío bloquearon su camino como una muralla. Si puedo, respondí, entrando en mi coche. No le debo nada a nadie. Soy libre. Encendí el motor. Rugió suave pero poderoso. Darío subió a su todoterreno. Los alguaciles empezaron a sellar las puertas de la casa, echando a los Salinas más allá de la reja. Puse el coche en marcha y salí lentamente del patio. En el retrovisor vi la última escena de este drama. Estaban de pie en la acera, rodeados de bolsas de plástico con sus cosas, lo único que les quedaba. Soledad, la gran matriarca, estaba sentada en la acera llorando, con el rímel corrido. Blas recogió el sobre del suelo, y Vega enseguida se le colgó del brazo, intentando arrancarle el dinero. Comenzaron a gritarse. Blas empujó a su hermana, la madre gritó al hijo acusándolo de débil. Se devoraban entre ellos como arañas en un frasco. Los vecinos los grababan con sus móviles. Mañana toda la ciudad hablaría de la caída del clan Salinas. Pero a mí no me importaba. Salí a la autopista, pisé el acelerador y sentí como el coche se lanzaba hacia adelante, llevándome lejos del pasado. Delante estaba la carretera. Delante estaba la vida. Mi vida. Y por primera vez en 36 años, me pertenecía solo a mí. Y así terminó esta historia nada sencilla. ¿Qué opinan ustedes? ¿Luz hizo lo correcto? ¿Fue justicia poética o crueldad excesiva? Suscríbanse al canal para que no nos perdamos. Les deseo lo mejor.